Era el elegido, el hijo destinado a llegar a la Casa Blanca, y murió vaporizado en el cielo de Inglaterra, dentro de un avión bomba que estalló antes de que pudiera saltar. Pertenecía a la familia más ambiciosa de Estados Unidos. Era el primogénito, el favorito, el que su padre había preparado desde la cuna para un único destino: ser presidente del país más poderoso del mundo. Sobre sus hombros descansaban los sueños de toda una dinastía. Él era el que debía llegar arriba, el que abriría el camino, el que convertiría el apellido Kennedy en sinónimo de poder. Era guapo, atlético, brillante, encantador. Lo tenía todo para cumplir el guión que le habían escrito antes incluso de nacer. Y sin embargo, su historia terminó de la forma más brutal e inesperada. No en un despacho, no en un mitin, no en la cima del poder que le habían prometido. Terminó en pedazos, esparcidos sobre la campiña inglesa, cuando el bombardero que pilotaba, cargado hasta los topes de explosivos, se desintegró en pleno vuelo en una misión secreta y casi suicida. Hoy vamos a contar su historia, la de Joseph Kennedy Jr., el hermano mayor de John F. Kennedy, el heredero olvidado de una de las dinastías más célebres y trágicas del siglo XX. Vas a descubrir quién era de verdad aquel joven sobre el que su padre había volcado toda su ambición, y el peso aplastante que suponía cargar con semejante destino. Vas a entender la rivalidad silenciosa que lo enfrentaba a su hermano menor, John, y cómo el heroísmo repentino de éste pudo empujarlo a buscar una gloria aún mayor. Vas a conocer los detalles de aquella misión que parece salida de una película de ciencia ficción, un avión robot dirigido por control remoto, cargado de toneladas de explosivos. Y vas a ver cómo su muerte, lejos de terminar la historia de los Kennedy, la cambió para siempre, colocando sobre otro hermano un destino que éste jamás había buscado. Y mientras lo contamos, va a quedar flotando la misma pregunta que recorre cada historia de este canal: ¿de qué sirve ser el elegido de una de las familias más poderosas del mundo? Tener el apellido, el dinero, la belleza y un futuro escrito de antemano en lo más alto del poder, si toda esa ambición, en lugar de protegerte, te empuja hacia una muerte absurda y evitable antes de cumplir los 30? Porque Joe Kennedy Jr. lo tenía todo. Y descubrió, de la forma más cruel, que ni el apellido más ambicioso de América protege a un hijo del peso de las expectativas que se le imponen, ni de la necesidad de demostrar que es digno de ellas. Para entenderlo, hay que volver al principio, al niño que nació cargando, ya en el nombre, el destino de toda una dinastía. Para entender la tragedia de Joe Jr., primero hay que entender lo que significaba ser el primogénito de los Kennedy, porque él no nació simplemente en una familia rica. Nació como la pieza central de un plan. Joseph Patrick Kennedy, Jr., vino al mundo el 25 de julio de 1915, en Massachusetts, el primero de los 9 hijos que tendrían Joseph Kennedy y Rose Fitzgerald. Llevaba el nombre de su padre, y con él una carga simbólica enorme. Era el heredero, el primero, el que abriría el camino a todos los demás. Su padre, Joseph Kennedy padre, era un financiero astuto y despiadado, un hombre que había amasado una fortuna considerable y que tenía una obsesión que lo devoraba: aupar a su familia a lo más alto del poder estadounidense, romper las barreras que aún existían para los católicos de origen irlandés como ellos, y colocar a un Kennedy en la cúspide del país. Y en aquel plan, Joe Jr. tenía un papel muy concreto. Él iba a ser el elegido, el que llegaría algún día a la presidencia de Estados Unidos. No es una exageración ni una interpretación posterior. El propio padre había depositado en su primogénito, de forma explícita, la ambición de convertirlo en presidente. Desde muy pequeño, Joe Jr. fue educado con esa meta en el horizonte. Se esperaba de él que fuera el mejor en todo, que destacara, que ganara, que se preparara para el gran destino que le aguardaba. Y el niño respondió a esas expectativas. Creció convertido en el orgullo de la familia, un chico despierto, competitivo, lleno de energía y de encanto. Era, además, el líder natural entre sus hermanos, el mayor al que los pequeños admiraban y seguían. En un hogar donde se premiaba la victoria por encima de casi todo, Joe
Junior era el campeón, el ejemplo, el que marcaba el camino. Sobre él se proyectaba el futuro entero del apellido. Pero aquel privilegio tenía una cara oculta, porque ser el elegido significaba también cargar con una presión inmensa, con la obligación de no fallar nunca, de estar siempre a la altura de un destino colosal. Desde niño, Joe Jr. supo que no bastaba con ser bueno. Tenía que ser el mejor. No podía limitarse a vivir su vida. Tenía que cumplir un guión escrito por su padre, un guión que terminaba en la Casa Blanca. Y esa exigencia, esa necesidad constante de demostrar que merecía el lugar que le habían asignado, iba a acompañarlo siempre, empujándolo una y otra vez a superarse, a arriesgar, a no quedarse nunca atrás. Lo que entonces nadie podía imaginar es que esa misma presión, esa ambición heredada, terminaría llevándolo directo hacia su final. Para entender por qué, primero hay que ver de cerca la máquina que forjó a aquel joven, la extraordinaria y feroz familia Kennedy. Los Kennedy tenían poco de familia corriente. Funcionaban más bien como una máquina de competir, un hogar diseñado para producir triunfadores. Y Joe Jr. fue el primer gran producto de aquella fábrica. En casa de los Kennedy se respiraba competición por todas partes. El patriarca, Joseph padre, había inculcado a sus hijos una filosofía tan sencilla como implacable. Lo único que importaba era ganar. Quedar segundo no valía de nada. En los deportes, en los estudios, en los juegos, en la vida, había que ser el primero. Había que vencer. Había que demostrar superioridad. El padre organizaba a la familia como si fuera un equipo de élite, alentando la rivalidad entre los hermanos, exigiéndoles resultados, premiando el éxito y despreciando la debilidad. Las comidas familiares eran debates encendidos sobre política y actualidad, donde se esperaba que cada hijo argumentara, opinara y defendiera sus ideas. Aquella casa era una escuela de líderes, un vivero de ambición donde se forjaban caracteres fuertes y competitivos. Y en el centro de todo aquello, como hijo mayor, estaba Joe Jr. Él encarnaba mejor que nadie los valores que su padre quería transmitir. Era atlético, destacaba en los deportes, practicaba fútbol americano y otras disciplinas con una entrega feroz. Era buen estudiante, sociable, con un carisma natural que lo convertía en el centro de atención. Ejercía de líder entre sus hermanos, a veces incluso con dureza, imponiendo su autoridad de primogénito. Los pequeños lo admiraban y lo temían a partes iguales. Para su padre, Joe Jr. era la prueba viviente de que su método funcionaba, de que estaba criando a una generación de ganadores, con su primogénito a la cabeza. Todo encajaba en el plan. El chico brillante, el líder nato, el futuro presidente en construcción. Aquella educación forjó en Joe Jr. una personalidad decidida, ambiciosa y valiente, pero también le metió muy dentro una idea peligrosa. La de que rendirse, quedarse atrás o conformarse era sencillamente inaceptable. Un Kennedy no se retiraba. Un Kennedy no admitía la derrota. Un Kennedy siempre buscaba la victoria, aunque hubiera que arriesgarlo todo para conseguirla. Y esa mentalidad, que en el deporte o en los estudios podía ser una ventaja, se volvería mortalmente peligrosa cuando el escenario dejara de ser un campo de juego y pasara a ser una guerra. Porque Joe Jr. crecería, y el mundo entero se precipitaría hacia el mayor conflicto de la historia. Y aquel joven educado, para ganar a toda costa, se encontraría con la oportunidad y con la presión de demostrar su valía en el lugar más peligroso de todos, el cielo de Europa en llamas. Pero antes de llegar a la guerra, Joe Jr. recorrió el camino que debía llevarlo, paso a paso, hacia el poder. Durante años, todo salió según el plan. Joe Jr. recorrió, uno tras otro, los peldaños que debían conducirlo a la cima. Era, en apariencia, el heredero perfecto, el joven que cumplía a la perfección el destino que le habían trazado. Su formación fue la de la élite. Estudió en Choate, uno de los internados más prestigiosos del país, y de allí pasó a Harvard, la Universidad de los Poderosos, donde se graduó en 1938.
Después, ingresó en la Facultad de Derecho de Harvard, el paso lógico para quien aspiraba a una carrera política de altura. Joe Jr. se movía con soltura en aquellos ambientes selectos. Hacía contactos, cultivaba su imagen de joven brillante con futuro. Y cuando su padre fue nombrado embajador de Estados Unidos en el Reino Unido, Joe Jr. lo acompañó a Londres, sumergiéndose en el mundo de la diplomacia y de la alta política internacional en un momento decisivo de la historia, justo cuando Europa se encaminaba hacia la guerra. Viajó, observó, aprendió. Se codeó con figuras importantes y empezó a construirse un bagaje que, en teoría, algún día le serviría para gobernar. El siguiente paso lo dio en el terreno puramente político. En 1940, con apenas 25 años, Joe Jr. fue delegado en la Convención Nacional Demócrata, el gran cónclave donde el partido elegía a su candidato presidencial. Y allí protagonizó un gesto que dice mucho de su carácter. Pese a las enormes presiones que recibió para que cambiara su voto y se sumara a la corriente mayoritaria, Joe Jr. se mantuvo firme en su posición inicial, votando en conciencia y negándose a plegarse a lo que se esperaba de él. Fue una muestra de independencia, de terquedad, de esa personalidad fuerte que su padre había cultivado. El joven Kennedy no era un simple heredero dócil. Tenía criterio propio, ambición propia y una determinación que lo señalaba como un futuro político de raza. El plan seguía su curso. Después de la guerra, pensaba presentarse a un escaño en el Congreso, el primer peldaño real hacia la carrera que lo llevaría, algún día, a la presidencia. Todo estaba dispuesto: el apellido, la formación, los contactos, la ambición, el carácter. Joe Jr. parecía predestinado a cumplir el sueño de su padre. A ojos de la familia, no era cuestión de si llegaría a lo más alto, sino de cuándo. Y sin embargo, en aquel plan tan perfecto, había un elemento que nadie había previsto del todo: la guerra. Porque cuando Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial, Joe Jr., como tantos jóvenes de su generación, sintió el deber de servir. Pero para él, además, la guerra era otra cosa. Era una oportunidad, la oportunidad de demostrar su valor, de forjarse una gloria militar que reforzara su futura carrera política. Lo que no imaginaba es que, mientras él buscaba esa gloria en el aire, su hermano menor, el segundón enfermizo que siempre había vivido a su sombra, estaba a punto de arrebatarle el protagonismo de la forma más inesperada. Y aquí aparece uno de los elementos más humanos y más dolorosos de toda esta historia: la rivalidad entre Joe Jr. y su hermano menor, John, el que con el tiempo sería presidente. Una rivalidad silenciosa, soterrada, que muchos biógrafos consideran clave para entender el trágico final del primogénito. John Kennedy, al que la familia llamaba Jack, era el segundo hijo, 2 años menor que Joe Jr., y durante toda su infancia y juventud vivió a la sombra de su hermano mayor. Mientras Joe Jr. era el fuerte, el atlético, el líder, el elegido, Jack era el segundón, un chico de salud frágil que pasó buena parte de su vida enfermo, aquejado de dolencias que lo tuvieron entrando y saliendo de hospitales. En una familia que idolatraba la fuerza y la victoria, Jack partía en desventaja frente a su hermano fuerte y triunfador. Joe Jr. era el destinado a la gloria. Jack era, en el mejor de los casos, el que venía detrás. Entre ambos existía el vínculo de los hermanos, pero también una competencia constante, alimentada por el propio ambiente familiar, en la que Joe Jr. solía llevarlas de ganar. El mayor imponía su autoridad, y el pequeño se esforzaba por estar a la altura. Pero la guerra lo cambió todo. Los 2 hermanos sirvieron en la Marina, y fue Jack, el segundón enfermizo, quien primero se convirtió en héroe. En agosto de 1943, la lancha torpedera que comandaba en el Pacífico, la célebre PT-109, fue embestida y partida en 2 por un destructor japonés. En medio del caos, con su tripulación dispersa y en peligro, Jack demostró un valor extraordinario. Pese a sus problemas de espalda, ayudó a mantener a flote a sus hombres y llegó a remolcar a un compañero herido, mordiendo el chaleco salvavidas del hombre y nadando durante horas hasta ponerlo a salvo. Después mantuvo a los supervivientes con vida
en un islote durante días, hasta que fueron rescatados. Aquella hazaña lo convirtió en un héroe de guerra condecorado, y su historia saltó a la prensa estadounidense, que la convirtió en un relato de coraje y liderazgo. De repente, el hermano débil, el que siempre había ido detrás, era portada en los periódicos. Jack Kennedy era un héroe nacional, y su padre, que sabía muy bien el valor político de una historia así, se encargó de que aquella gesta se conociera bien. Y aquí es donde muchos biógrafos sitúan una de las claves del drama. Porque según numerosas interpretaciones, aquel súbito heroísmo de su hermano menor le sentó a Joe Jr. como un golpe. Imagina la situación. El elegido, el primogénito, el que debía brillar por encima de todos, veía cómo el segundón, al que siempre había superado, se convertía, de la noche a la mañana, en el gran héroe de la familia, celebrado por todo el país. Se cuenta que, en una reunión familiar en la que se brindaba por el heroísmo de Jack, Joe Jr. se retiró en silencio, incapaz de disimular su malestar, y que aquella noche lo oyeron llorar de rabia y de frustración. El primogénito no soportaba quedar en segundo plano, y menos aún frente a su hermano. Toda su vida lo habían educado para ser el número uno, para eclipsar a los demás, y ahora era él quien vivía a la sombra de una gesta que no era suya. Aquella herida en su orgullo, esa necesidad de recuperar el protagonismo, de demostrar que él era tan valiente o más que Jack, se convirtió, según esta lectura, en un motor peligroso. Conviene decirlo con prudencia, porque nadie puede leer del todo lo que había en la cabeza de Joe Jr. Pero la rivalidad entre los hermanos está bien documentada, y muchos coinciden en que el deseo de igualar o superar la gloria de Jack empujó a Joe Jr. a buscar misiones cada vez más peligrosas, a no conformarse, a arriesgar más de la cuenta, y esa actitud lo iba a colocar muy pronto ante la misión más letal de todas. Si esta historia te está atrapando, suscríbete al canal, porque lo que viene ahora es el corazón del drama. Una misión secreta, un avión convertido en bomba, y una decisión que le costó la vida al hombre que debía ser presidente. Cuando Estados Unidos entró en la guerra, Joe Jr. no dudó, dejó atrás sus estudios de Derecho y se alistó en la Marina para convertirse en aviador. Y en el cielo de la guerra, encontró el escenario donde demostrar, por fin, de qué estaba hecho. Joe Jr. se formó como piloto naval y obtuvo sus alas de aviador en 1942. Al año siguiente, fue destinado a Gran Bretaña, donde se integró en un escuadrón dedicado a una tarea durísima y peligrosa. Pilotaba grandes bombarderos cuatrimotores, los Liberator, en patrullas antisubmarinas sobre el mar, cazando a los submarinos alemanes que amenazaban las rutas aliadas. Eran misiones largas, extenuantes y arriesgadas, en las que se jugaba la vida una y otra vez, sobrevolando el océano y el Canal de la Mancha, expuesto al fuego enemigo y a las inclemencias. Durante 2 periodos de servicio, a lo largo del invierno de 1943 y 1944, Joe Jr. cumplió con su deber con una entrega notable, perdiendo a compañeros por el fuego antiaéreo y curtiéndose en uno de los frentes más ingratos de la guerra aérea. Y aquí está el primer dato que revela su carácter. Joe Jr. completó el número de misiones que se le exigían, 25 combates, tras los cuales tenía todo el derecho a volver a casa, a Estados Unidos, sano y salvo. Había cumplido, podía regresar con honor, pero no lo hizo. En lugar de volver, se ofreció voluntario para seguir volando, para encadenar más y más misiones, mucho más allá de lo que se le pedía. Llegó a acumular una cantidad de misiones muy superior a la de la mayoría de sus compañeros. En una carta a sus padres, con una mezcla de orgullo y de amargura, comentó que tenía ya muchas más misiones que nadie en la base, aunque, añadía, aquello no demostraba gran cosa. En esa frase se adivina la tensión que lo movía, la necesidad de seguir, de acumular méritos, de no quedarse corto, quizá con la sombra del heroísmo de su hermano siempre presente. Joe Jr. no buscaba la salida fácil, buscaba la gloria. Y esa búsqueda lo llevó a apuntarse, en el verano de 1944, a la misión más secreta y peligrosa que se podía imaginar. Aquella misión
formaba parte de una operación militar clasificada, un programa experimental y desesperado, ideado para atacar los objetivos más difíciles de la Alemania nazi. Un plan tan audaz como arriesgado, que rozaba la ciencia ficción para la época. Y Joe Jr., que podía haber estado ya de vuelta, en casa, disfrutando de la seguridad, decidió ofrecerse voluntario para pilotarla. Era la ocasión de participar en algo grande, en una operación de máxima importancia, en una hazaña que lo cubriría de gloria. Pero era también, aunque él quizá no quisiera verlo del todo, una misión de una peligrosidad extrema, casi suicida. Porque lo que le pedían que hiciera desafiaba los límites de la tecnología del momento y dejaba su vida en manos de unos aparatos que apenas empezaban a existir. Para entender lo que estaba a punto de hacer, hay que explicar en qué consistía aquel plan increíble, el del avión robot. Lo que Joe Jr. se ofreció a pilotar parece, todavía hoy, sacado de una película. Un bombardero convertido en una gigantesca bomba volante, dirigido por control remoto. Y él iba dentro. El plan era el siguiente. Los aliados se enfrentaban a un problema muy serio. Los alemanes habían construido, en el norte de Francia, unos búnkeres enormes, complejos fortificados de hormigón, desde los que preparaban sus armas secretas, las temibles bombas volantes que empezaban a caer sobre Londres, y otras armas aún más devastadoras que tenían en desarrollo. Aquellas fortalezas eran tan macizas, con muros de hormigón tan gruesos, que los bombardeos convencionales apenas les hacían mella. Hacía falta algo más, una cantidad de explosivos brutal, colocada justo encima del objetivo, y a alguien se le ocurrió una idea tan ingeniosa como arriesgada: coger un viejo bombardero, vaciarlo por dentro y rellenarlo hasta los topes de explosivos, convirtiéndolo en la mayor bomba imaginable. Después, se estrellaría ese avión bomba directamente contra el búnker enemigo, dirigiéndolo mediante control remoto por radio, sin nadie a bordo. Pero había un problema técnico enorme. La tecnología de control remoto de la época era todavía muy primitiva, tan rudimentaria que no permitía despegar el avión de forma segura sin un piloto humano a los mandos. Un aparato tan cargado de explosivos era demasiado delicado y peligroso para dejarlo despegar solo, porque podía descontrolarse y estrellarse sobre la propia base o sobre una población. Así que hacía falta una tripulación de carne y hueso que hiciera la parte más delicada. 2 hombres debían despegar el avión bomba, elevarlo, estabilizarlo, activar el sistema de control remoto y comprobar que los aviones nodriza que volaban cerca tomaban el mando del aparato a distancia. Y una vez hecho todo eso, en el momento justo, esos 2 hombres tenían que armar la carga explosiva y saltar en paracaídas, abandonando el avión sobre suelo inglés antes de que éste continuara solo, ya sin nadie dentro, guiado por radio hacia el objetivo en Francia para estrellarse contra él. Imagina el nivel de riesgo. Aquellos 2 tripulantes tenían que volar durante un rato dentro de un avión que era, literalmente, una bomba colosal a punto de estallar, con toneladas de un explosivo potentísimo a sus espaldas. Cualquier fallo, cualquier chispa, cualquier error en aquellos sistemas electrónicos improvisados y poco fiables podía provocar una detonación instantánea. Y aquí hay un detalle que pone los pelos de punta. La electrónica que debía armar la carga y permitir el control remoto era tan rudimentaria, estaba montada con tanta prisa, que uno de los oficiales que la vio llegó a compararla con un juguete de construcción para niños, un amasijo de cables sobre una placa de madera. De la fiabilidad de aquel artilugio casero dependía la vida de los 2 hombres que iban a bordo, y la carga que llevaba el avión de Joe Jr. era descomunal. Más de 20.000 libras de explosivo, unas 10 toneladas de un compuesto especialmente potente, muy superior a la dinamita corriente. Era, en la práctica, una de las bombas más grandes que un solo avión podía transportar. La operación, además, se montó como un auténtico despliegue. Junto al avión, bomba volarían varios aparatos, unos que debían tomar el control remoto del aparato, los llamados aviones nodriza, y otros encargados de la navegación y de vigilar la maniobra. E iba incluso un avión con la misión de filmar toda la operación, para dejar constancia de aquel experimento militar. Como dato revelador de la importancia que se le daba, en uno de aquellos aviones que acompañaban la misión,
viajaba nada menos que uno de los hijos del presidente de Estados Unidos, encargado precisamente de las tareas de filmación. Así que, sobre el cielo de Inglaterra, aquella tarde, coincidían el hijo mayor de un embajador y un hijo del propio presidente, ambos jugándose el tipo en una de las operaciones más secretas y peligrosas de la guerra. Confiar la vida a que aquellos aparatos primitivos funcionaran a la perfección y a poder saltar a tiempo antes de que algo saliera mal, era una apuesta temeraria. Y aún así, Joe Jr. se ofreció voluntario para hacerlo. El elegido, el futuro presidente, subió a bordo de aquella bomba volante, convencido de que saldría con vida, y de que aquella hazaña lo cubriría de gloria. Lo que ocurrió a continuación, en el cielo del sur de Inglaterra, fue exactamente lo que más se temía. Llegamos al día que lo cambió todo, y que hay que contar con respeto y sobriedad, sin recrearse en lo más crudo. Porque lo que ocurrió aquella tarde en el cielo de Inglaterra acabó, en un instante, con el hombre que debía ser presidente. Era el 12 de agosto de 1944. Aquella tarde, desde una base aérea en el este de Inglaterra, despegó la formación que iba a llevar a cabo la misión. Primero, los aviones que debían guiar el aparato por control remoto y los que acompañarían la operación. Y después, el gran protagonista, el bombardero convertido en bomba, con Joe Jr. a los mandos y un segundo tripulante a su lado, un oficial experimentado llamado Wilford Willey, que había insistido en participar en aquella misión. Los dos hombres despegaron con su carga letal a la espalda, elevaron el enorme aparato y pusieron rumbo hacia la costa, siguiendo el plan previsto. Debían llevar el avión hasta un punto determinado, activar los sistemas, armar la carga y saltar en paracaídas antes de que el aparato continuara solo hacia Francia. Todo, en apariencia, marchaba según lo previsto. La formación volaba, el avión bomba respondía y se acercaba el momento crítico. Siguiendo el procedimiento, Joe Jr. y su compañero completaron las primeras maniobras y llegó la hora de armar los explosivos, el paso previo a saltar. Joe Jr. transmitió por radio la señal acordada, un código convenido de antemano para indicar que todo iba según lo planeado. Aquellas fueron sus últimas palabras, porque apenas 2 minutos después, y mucho antes de que la tripulación pudiera saltar, ocurrió lo impensable. La enorme carga de explosivos que llevaba el avión detonó de forma prematura, en pleno vuelo. El bombardero, con sus toneladas de explosivo, estalló en el aire en una explosión colosal, desintegrándose por completo. No hubo tiempo de reaccionar, no hubo tiempo de saltar, no hubo nada que hacer. Joe Jr. y su compañero murieron en el acto, en aquella tremenda deflagración. El avión, sencillamente, dejó de existir, convertido en una bola de fuego sobre la campiña inglesa. La explosión fue tan brutal que la sintieron y la vieron a kilómetros de distancia. Uno de los tripulantes de los aviones que acompañaban la misión llegaría a describirla, años después, como la mayor explosión que había visto en su vida, comparable solo a las imágenes de la bomba atómica. Los restos del aparato cayeron sobre una zona rural del condado de Suffolk, cerca de una pequeña aldea, provocando daños en construcciones de los alrededores, aunque por fortuna sin causar muertos en tierra. Testigos de la zona recordarían durante décadas la visión sobrecogedora de aquella bola de fuego en el cielo y de los restos ardiendo cayendo hacia los campos. Incluso uno de los aviones de la formación resultó alcanzado por fragmentos del aparato destrozado, aunque logró aterrizar sin más daños. De Joe Jr. no quedó prácticamente nada. Su cuerpo nunca fue recuperado, porque la magnitud de la explosión no dejó apenas rastro. Y hay un detalle final que añade una capa de amargura a toda la historia. La causa exacta de aquella detonación prematura nunca se llegó a establecer con total seguridad. Pero la principal sospecha apuntó a un fallo en los sistemas electrónicos, a una señal perdida o una interferencia que habría activado la carga antes de tiempo, precisamente el tipo de fallo que hacía tan peligroso todo aquel invento. Y lo más estremecedor es que, según se supo después, el propio Joe Jr. había advertido de ese riesgo el día antes de la misión.
Uno de los oficiales encargados de la electrónica reconoció que Kennedy había señalado justo esa posibilidad, la de que un problema en aquellos aparatos pudiera hacer estallar la carga. Es decir, que el hombre que murió en la explosión había avisado, con acierto, de que aquello podía ocurrir. Subió al avión de todos modos. El hombre que había sido criado para llegar a la Casa Blanca, el primogénito, el elegido, el orgullo de la dinastía Kennedy, se había esfumado en el cielo en cuestión de segundos, a los 29 años, dentro de una bomba volante, en una misión secreta que la mayoría de la gente ni siquiera conocería. Y la noticia de aquella muerte estaba a punto de golpear a su familia como un mazazo del que nunca se recuperaría del todo. Mientras el cielo de Inglaterra se llenaba de humo, en Estados Unidos la familia Kennedy no sabía nada. Vivían ajenos a la tragedia, convencidos de que Joe Jr. estaba a salvo, cumpliendo con una misión que él mismo les había asegurado que no era peligrosa. Y aquí hay un detalle que hace la historia aún más desgarradora. Poco antes de la misión, Joe Jr. había escrito a sus padres para tranquilizarlos. Les contó que iba a hacer algo distinto durante unas semanas, algo secreto que no podía revelar, pero les pidió expresamente que no se preocuparan, porque según sus propias palabras, no era peligroso. Quería evitarles la angustia, restarle importancia al riesgo que iba a correr. Su padre, con el instinto de quien conoce a su hijo, le había respondido en un tono a la vez comprensivo y prudente, diciéndole que entendía sus ganas de quedarse allí, pero pidiéndole que no forzara demasiado su suerte. Fueron unas palabras casi proféticas. Apenas unos días después de aquel intercambio de cartas, el avión de Joe Jr. se desintegraba en el aire. El hijo que había pedido a sus padres que no se preocuparan estaba muerto. La noticia llegó a la familia de la forma más fría y brutal. Un domingo, mientras los Kennedy estaban en su casa de veraneo, se presentaron unos representantes de la Marina para comunicarles oficialmente lo ocurrido. Su hijo mayor, el elegido, había muerto en acto de servicio. No había cuerpo, no había apenas explicaciones, solo la certeza demoledora de que Joe Jr. no volvería jamás. Para el patriarca, Joseph Kennedy padre, aquel golpe fue devastador. Había volcado en su primogénito toda su ambición, todos sus sueños de poder, todo el futuro de la familia. Y de pronto, ese futuro se había hecho pedazos en el cielo de Inglaterra. El hombre duro, calculador y ambicioso, que había construido un imperio, se derrumbó ante la pérdida de su hijo predilecto. Se cuenta que el dolor lo dejó destrozado, encerrado en sí mismo, incapaz de asimilar que el elegido, el que debía llevar el apellido a la cima, ya no estaba. Para toda la familia, la muerte de Joe Jr. fue una herida profundísima. Era el hermano mayor, el líder, el pilar sobre el que se apoyaban los demás. Su hermana Kathleen, a la que llamaban Kik, había sido especialmente cercana a él. De hecho, apenas unos meses antes, cuando Kik se había casado en Londres desafiando a su familia, Joe Jr. había sido el único de todos los Kennedy que había acudido a acompañarla en el día de su boda. Aquel gesto retrata bien el vínculo que los unía y hace aún más trágica su pérdida. El hermano que había estado al lado de Kik cuando todos le daban la espalda, desaparecía ahora para siempre. Se cuenta que, tras conocer la noticia, el patriarca reunió a sus hijos y les pidió que siguieran adelante, que fueran fuertes, que Joe Jr. habría querido que la familia no se hundiera. Era la filosofía Kennedy, llevada hasta el límite, la orden de no rendirse, ni siquiera ante la muerte del hijo mayor. Pero por dentro, aquella pérdida dejó una grieta que ya nunca se cerró del todo. El hombre que lo había planificado todo, que creía poder controlar el destino de su familia a base de dinero, disciplina y ambición, había descubierto de la peor manera que había cosas que ni su fortuna ni su voluntad podían controlar. La guerra le había arrebatado a su obra maestra, y su muerte no solo dejó un vacío inmenso en la familia, cambió, de raíz, el destino de todos los que quedaban, porque el plan del padre, el sueño de colocar a un Kennedy en la presidencia, no murió con Joe Jr. Simplemente buscó a otro hijo sobre el que caer. Si esta historia te está llegando, suscríbete
Y déjame en los comentarios qué otra historia de las grandes dinastías quieres que cuente, porque lo que vino después de la muerte de Joe Jr. es quizá lo más asombroso de todo, la forma en que su tragedia reescribió la historia de Estados Unidos. Aquí está uno de los giros más impactantes de toda esta historia, porque la muerte de Joe Jr., lejos de terminar con las ambiciones de la familia, simplemente las trasladó a otro hermano. Y ese hermano era Jack, el segundón enfermizo, el héroe del Pacífico. Con Joe Jr. muerto, el patriarca Joseph Kennedy, padre, no renunció a su gran sueño. La ambición de colocar a un hijo en la Casa Blanca seguía intacta, solo que ahora necesitaba un nuevo protagonista. Pero antes de eso, la familia y el país honraron al héroe caído. A Joe Jr. se le concedió, a título póstumo, una de las más altas condecoraciones de la Marina estadounidense, en reconocimiento al valor extraordinario con que se había ofrecido voluntario para una misión de peligro extremo. Su nombre quedó grabado en la memoria militar, y con el tiempo se bautizó con él a un buque de guerra de la Armada, un destructor que llevaría por los mares el nombre de Joseph Kennedy Jr. Su hermano Jack, el que había sido su rival y que ahora heredaría su destino, quiso rendirle un homenaje muy personal y reunió recuerdos y testimonios sobre él en un libro dedicado a su memoria, una forma de mantener vivo el recuerdo del hermano mayor perdido. El elegido se convertía así en una leyenda familiar, en el héroe ausente cuya sombra planearía siempre sobre los Kennedy. Y el candidato natural para recoger el testigo, el siguiente en la línea, era John, Jack. El destino que habían diseñado para el primogénito recayó, de golpe, sobre los hombros del segundo hijo. Jack, que nunca había buscado ese papel, que se había planteado otras carreras, quizá el periodismo o la vida académica, se encontró de pronto con que le tocaba a él cargar con la responsabilidad de cumplir el sueño familiar. Su padre volcó en él toda la presión, todas las expectativas, todo el impulso que antes había reservado para Joe Jr. Se ha contado muchas veces que el propio Jack sintió aquel peso caer sobre él tras la muerte de su hermano, consciente de que ahora era él quien debía asumir el destino político de la familia, quisiera o no. Y lo asumió. Con el tiempo, John Kennedy entró en política, impulsado por la maquinaria y la fortuna de su padre, y recorrió el camino que, en teoría, le había correspondido a su hermano mayor. Fue congresista, después senador, y finalmente, en 1960, alcanzó la meta que su padre había soñado durante décadas. Se convirtió en presidente de Estados Unidos. El sueño del patriarca se cumplió, pero a través de un hijo distinto del que había elegido. La Casa Blanca, que había sido pensada para Joe Jr., la ocupó Jack, y hay algo profundamente irónico y conmovedor en ese hecho. El heroísmo de Jack en la guerra, que tanto había molestado a su hermano mayor, fue precisamente uno de los pilares sobre los que se construyó su imagen de líder y su posterior carrera política. Aquello que Joe Jr. había querido superar terminó siendo el trampolín del hermano que se quedó. Piensa en la magnitud de lo que aquella muerte cambió. Si Joe Jr. no hubiera explotado en el cielo de Inglaterra, si hubiera vuelto a casa como tantos otros, probablemente habría sido él quien se lanzara a la política siguiendo el plan de su padre. Y quizá la historia de Estados Unidos habría sido completamente distinta. No habría existido, tal vez, el presidente John Kennedy tal como lo conocemos. La presidencia que marcó una época, la crisis de los misiles, la carrera espacial, todo aquel capítulo de la historia estuvo condicionado, en su origen, por la muerte de un hermano mayor en una misión secreta. La tragedia de Joe Jr. no solo cambió a su familia, cambió el rumbo de una nación, y sin embargo, aquella muerte era, además, algo más. Era la primera de una larga cadena de desgracias que golpearían a los Kennedy una y otra vez, hasta el punto de que el mundo entero empezaría a hablar de una maldición. La muerte de Joe Jr. no fue un hecho aislado. Vista con la perspectiva de las décadas, fue el primer eslabón de una cadena de tragedias tan larga y tan brutal que terminó dando origen a una de las leyendas más conocidas del siglo XX.
La maldición de los Kennedy. Conviene detenerse a pensar en la sucesión de desgracias que golpearon a esta familia. Todo empezó con Joe Jr., el primogénito, desintegrado en el cielo en 1944. Apenas 4 años después, en 1948, su querida hermana Kik, la que se había casado desafiando a la familia, moría también en el aire, en un accidente de aviación en el sur de Francia. 2 hermanos, 2 muertes en el cielo, con pocos años de diferencia. Pero la cadena no se detuvo ahí. En 1963, el hermano que había heredado el destino presidencial, John el presidente, era asesinado en Dallas de un disparo, en uno de los magnicidios más célebres de la historia. 5 años más tarde, en 1968, otro de los hermanos, Robert, que también se había lanzado a la política y aspiraba a la presidencia, era igualmente asesinado a tiros. La familia que parecía destinada a la gloria enterraba a sus hijos, uno tras otro, de las formas más violentas y trágicas. Y las desgracias siguieron persiguiendo al apellido en las generaciones posteriores. Hubo más accidentes, más muertes prematuras, más tragedias que fueron alimentando la idea de que sobre los Kennedy pesaba una especie de condena. El eco más famoso llegó en 1999, medio siglo después de la muerte de Joe Jr., cuando un sobrino suyo, hijo del presidente John, moría en un accidente de avioneta que él mismo pilotaba, precipitándose al mar junto a su esposa y su cuñada. Se llamaba John Kennedy Jr., y su muerte, joven, brillante y con todo el futuro por delante, reavivó de golpe la leyenda de la maldición. Tío y sobrino, Joe Jr. y John Jr., separados por generaciones, unidos por un destino escalofriantemente parecido. 2 Kennedy jóvenes, llamados a grandes cosas, muertos los 2 en el cielo, dentro de un avión. Ahora bien, conviene no quedarse solo en la superstición. La idea de una maldición es, en el fondo, una forma que tiene la gente de dar sentido a una acumulación de desgracias difícil de asimilar. No hay ninguna fuerza sobrenatural detrás de las tragedias de los Kennedy. Lo que hay, más bien, es una combinación de guerra, de política de alto riesgo, de exposición pública extrema y, quizá, de una cultura familiar que empujaba a sus miembros a asumir riesgos por encima de lo razonable, a buscar siempre la gloria, a no conformarse jamás. Y ahí, precisamente, está la conexión más profunda. Porque si algo comparten muchas de estas tragedias, empezando por la de Joe Jr., es la sombra de una ambición desmedida, de una necesidad de estar siempre en lo más alto, aunque el precio fuera arriesgarlo todo. Más que una maldición mágica, lo que persiguió a los Kennedy fue, en muchos casos, el peso de su propio destino, el precio de haber sido criados para no perder nunca. Detente un momento a pensar en la vida entera de Joe Kennedy Jr., de principio a fin, porque su historia esconde una de las verdades más incómodas sobre la ambición, la presión familiar y el precio de cargar con un destino que no eliges. Joe Jr. lo tenía todo para vivir una vida privilegiada y, con suerte, longeva. Pertenecía a una de las familias más poderosas de Estados Unidos. Tenía dinero, formación, belleza, carisma y un futuro escrito de antemano en lo más alto del poder. Lo único que tenía que hacer, en teoría, era seguir el camino que le habían trazado, con paciencia, hasta llegar a la meta. Pero sobre él pesaba una carga que no había elegido. La de ser el elegido, el que no podía fallar, el que debía superar siempre a todos, incluido a su propio hermano. Y esa presión, esa necesidad constante de demostrar su valía, de estar a la altura del destino colosal que le habían impuesto, lo empujó a arriesgar más de la cuenta, a no volver a casa cuando podía, a subirse a una bomba volante en busca de una gloria que reforzara su lugar en la cima. No murió por una causa que le obligaran a defender. Murió, en buena medida, por la necesidad de seguir siendo el mejor. Y aquí llegamos a la verdad que recorre cada una de las historias que contamos en este canal. Que ni el apellido más poderoso, ni la fortuna más grande, ni el destino más brillante que unos padres puedan imaginar para un hijo, protegen a ese hijo del peso de las expectativas, ni de los riesgos a los que esa presión puede empujarlo. A Joe Jr. no lo mató la pobreza ni el anonimato.
Lo mató, en cierto modo, el exceso contrario. La ambición desmedida de una familia que lo había criado para no perder jamás, y su propia necesidad de estar a la altura de ese ideal imposible. Tusosintus Corona era el destino de toda una dinastía, y ese destino, en lugar de elevarlo, lo empujó hacia una muerte absurda y evitable. Hay una lección amarga en ello. A veces, el mayor peligro para un hijo no es que se espere de él demasiado poco, sino que se espere demasiado. Mira la historia completa de Joe Kennedy Jr., de principio a fin, y verás que es una de las más reveladoras de toda la saga de las grandes dinastías. Aunque su corona no fuera de oro, sino el peso de un apellido y de un destino impuesto. Empezó como el primogénito elegido de una familia obsesionada con el poder, el hijo sobre el que un padre ambicioso había volcado el sueño de conquistar la Casa Blanca. Fue educado para ganar siempre, para no conformarse nunca, para ser el mejor en todo. Recorrió los peldaños del plan, Harvard, la política, la formación de un futuro presidente, y cuando llegó la guerra, la vio como la oportunidad de forjarse una gloria a la altura de su destino, sobre todo después de que su hermano menor, el segundón enfermizo, se convirtiera de pronto en héroe nacional. Empujado por esa rivalidad y por esa ambición, se ofreció voluntario para una misión secreta y casi suicida, un avión robot cargado de explosivos, y murió desintegrado en el cielo de Inglaterra a los 29 años, antes de poder cumplir ninguno de los sueños que le habían impuesto. Y su muerte, en lugar de cerrar la historia, la reescribió, colocando sobre su hermano Jack el destino que lo llevaría a la presidencia, y abriendo la primera página de la llamada Maldición Kennedy. La historia de Joe Jr. es la prueba de que detrás de los apellidos más poderosos, de las dinastías más célebres y de los destinos más brillantes, se esconden a menudo la presión, el exceso y la tragedia más cruel. Joe Jr. lo tuvo todo, y sin embargo, murió por la necesidad de seguir demostrando que lo merecía. Fue el elegido, y sin embargo, no vivió lo suficiente para reinar. Estuvo destinado a la cima, y aún así, terminó en pedazos sobre un campo extranjero, en una misión que casi nadie recordaría. Su único gran error fue, quizá, creerse de verdad el guión que le habían escrito, y querer cumplirlo a cualquier precio. Y su historia no termina con él, porque es solo una pieza de una saga inmensa y trágica que el mundo no ha dejado de mirar. Ya conocéis la historia de su hermana Kik, la rebelde que también murió en el cielo, y la de su sobrino, John Jr., que repitió su destino medio siglo después. La maldición de los Kennedy se llevó a John y a Robert con sendos disparos, y siguió golpeando a la familia generación tras generación. Hay todavía muchas historias esperando dentro de esta dinastía y de otras grandes familias. Los herederos que murieron jóvenes, las mujeres que se casaron con el poder y lo pagaron caro, las tragedias que el dinero y la ambición no pudieron comprar ni evitar. Así que, si quieres seguir tirando del hilo de los secretos más oscuros de las grandes familias, suscríbete, dale a la campana y déjame en los comentarios de quién quieres que hablemos primero. Cuéntame también qué piensas tú. ¿Crees que Joe Jr. fue una víctima de la ambición de su padre? ¿O un hombre que eligió libremente arriesgarlo todo por la gloria? Te leo. Porque cuando se trata de las grandes dinastías y de las grandes fortunas, siempre, siempre, hay un secreto más y una tragedia más esperando salir a la luz. Gracias por acompañarme hasta el final y por recordar a Joe Kennedy Jr., el heredero que debía ser presidente y que se apagó en el cielo antes de tiempo. Nos vemos en el próximo.